La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas es el título de un rollo encontrado en las cuevas del Mar Muerto, un rollo de Qumran, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Ese rollo, ese libro, probablemente procedente de los judíos esenios. Recuerden que los judíos o bien podían ser fariseos, saduceos, esenios, galileos, celotas, etcétera, ¿no? Hace una estrategia de guerra, de armas, de formaciones, de escuadrones, para cuando aparezca el Mesías e Israel luche contra los gentiles, los opresores. Está hablando de una guerra física, de matar los enemigos físicos. Y está hablando, por supuesto, de armas materiales. La plática de hoy, el título, le hemos puesto La armadura de los hijos de la luz, ¿no? Perdón, no los veo. La armadura de los hijos de la luz. Pero ¿qué diferencia hay en nuestro concepto de una guerra y de ser hijos de la luz con aquel documento de los qumramitas? Vamos a nuestros pasajes de la primera carta a los tesalonicenses. Recuerden que estamos en esta serie de estudios de las epístolas paulinas, no solo estudiando en términos de entender el pasaje, sino de que nos hable, nos exhorte para el día de hoy, para nuestra situación particular, para la tribulación presente. Vamos ya en la sección 14 de las epístolas paulinas y estamos en primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a mujer encinta, y no escaparán. El contexto está hablando del retorno de Cristo. Jesús va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? ¿Cómo sabemos en qué momento va a regresar? El apóstol cita un pasaje que está en los evangelios también, que está en el Apocalipsis, que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Mateo 24, en el Evangelio de Lucas que ya estudiamos, en las cartas a las iglesias de parte de Jesús, en el Apocalipsis, dice, he aquí yo vengo pronto, como ladrón en la noche. Refiriéndose a que en el momento menos esperado por la iglesia, el momento, sobre todo, el menos esperado por los cristianos tibios. Imagínense para los cristianos liberales que ni siquiera creen que Jesús realmente va a regresar. Y el momento menos esperado para el mundo, como ladrón en la noche. Esa es la idea con la que conecta el verso 3. Cuando dirán paz y seguridad. Hay una interpretación de los testigos de Jehová acerca de este versículo cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas. Ellos dijeron que eso era del diablo
porque la Organización de las Naciones Unidas buscaba la paz. Y pues los gobiernos son del diablo, y por lo pronto al buscar la paz y pensar que se podía establecer una paz internacional, se estaba cumpliendo esta profecía de que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Entonces lo veían como una señal de que realmente los eventos futuros, últimos, escatológicos, estaban por suceder. Esa fue la interpretación de los testigos hace muchos años con respecto a la ONU. Yo no digo que no sea del diablo la ONU, creo que ahora es más del diablo que nunca. Pero el asunto aquí es más profundo, es mucho más profundo, porque se refiere a que las personas no saben y no quieren saber del retorno de Cristo. En contraste, estamos buscando una vida tranquila, una vida sin problemas. Eso es lo que todo el mundo en el fondo está buscando. Esta idea de entonces dirán paz y seguridad, diríamos en otra traducción, dice, cuando piensen que todo está tranquilo y que no hay inminencia de una guerra, entonces vendrá el fin. No es que la gente, al esperar la paz o al confiar que va a haber paz, con eso provoque la guerra. No se trata de una causa y un efecto. Se trata de una actitud de no darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. No considerar, no reconocer los tiempos, diría la Biblia, ¿no? Tenemos el problema de no reconocer los tiempos. Vamos al Evangelio de Mateo para ver que en el mismo tenor el Señor Jesucristo advertía. Mateo 24, verso 38. Dice, porque como en los días de Noé, o más bien como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice Lucas, y como en los días de Lot, nos presenta dos situaciones: el diluvio y la destrucción de Sodoma. Lo que se subraya aquí es lo que estaba pasando inmediatamente antes de esas catástrofes. ¿Qué estaba pasando inmediatamente antes del diluvio? Que la gente vendía y compraba y se casaba. Se casaban los hombres, se daban en casamiento a las mujeres. ¿Sí? En la Biblia, la igualdad de dignidad entre hombre y mujer no borra las diferencias de la familia. El hombre se casa, la mujer se da en casamiento. ¿Sí? Se me quedan viendo raro. Porque eso implica que la mujer pasa a ser de la familia, de la tribu, en este tiempo de la iglesia, del varón. Pero bueno, ¿qué tiene de malo vender y comprar? ¿Por qué dice Jesús que estaban comprando y vendiendo y llegó el diluvio? ¿Será que es malo comprar y vender? No sea que saliendo de aquí se vaya al mercadito a comprar o aquí a las chácharas. ¿Es malo comprar? ¿Es malo vender? ¿De qué trabajaríamos o qué comeríamos si no compráramos? Luego dice que se casaban y se daban en casamiento. ¿Es malo casarse? ¿Será que el que se case se queda en el rapto, no se va por andarse casando?
¿Verdad que no? El problema no es la actividad en sí, la de comprar, la de vender, la de casarse o la de cualquier otra cosa. El problema es vivir en la distracción. El problema es vivir centrado en lo que está a mi alrededor, decimos en lo inmediato. No estoy pensando en la vida eterna, no estoy pensando en más allá de la muerte, no estoy pensando en qué Dios quiere, en cuál es la situación del mundo, en cuál es mi responsabilidad. Solo estoy pensando lo que quiero, lo que me gusta, lo que tengo que hacer, mi horario de hoy, mi horario de mañana, mis deudas. Nada más estoy pensando en mí y no en los valores intangibles como la justicia, la humildad, el amor, sino en los valores y las preocupaciones materiales, económicas o incluso de diversión. El problema entonces no es comprar y vender y casarse. El problema es hacer todo eso olvidándonos de Dios. El problema es hacer todo eso como si estuviésemos dentro de una burbuja y no hubiera nada más allá de nuestra propia burbuja. Ese es el problema. Porque esa actitud, diría Bonhoeffer, el teólogo, de estupidez, es decir, de estar cargados, distraídos, atontados, nos impide comprender los tiempos, decíamos hace rato. Nos impide tener una visión profética. Usted me puede decir, bueno, yo no soy profeta, ¿por qué tendría que tener una visión profética? Tenemos que comprender qué es una visión profética. No tiene que ver con esta nueva forma de decir profecías, yo profetizo que el que pase ahorita y me dé 1,000 pesos, le va a llegar la bendición. Nadie pasó. Porque no estamos hablando de ese tipo falso de profecía. La visión profética comienza por mirar lo que Dios quiere que veamos, mirar lo que los otros no ven. Nosotros tenemos que ver lo que los otros no ven. ¿Se acuerdan de Simeón, que va al templo y toma al niño en sus brazos? ¿Quién más que él, de esa multitud que está asistiendo al templo, de esos sacerdotes que ministran ahí, quién más que Simeón? ¿Sabe que ese niño indefenso, traído por unos papás pobres, que apenas van a dar 2 palomitas, es la salvación de Israel? ¿Quién más que el ladrón en la cruz está viendo que ese hombre desnudo, avergonzado, que está siendo asesinado, es el rey? Ver lo que los demás no ven es visión profética, no solo en cuanto a lo que Dios quiere hacer, sino en la condición del mundo, entender la condición del mundo. Si usted se conforma con lo que lee en los periódicos, tiene una visión muy sesgada y muy parcial de la realidad, muy equivocada. Y peor si lee nada más un periódico, como si fuera su folletín de la Biblia, solo va a tener esa óptica. Usted, como los profetas, tiene que entender más allá, ver más allá, hacia dónde va la sociedad, cómo está actuando el mal, cómo nos están engañando, de qué manera se está escondiendo la verdad, la justicia. Si no vemos eso, pues estamos en la misma condición de los que se dedican a comprar, a vender y a casarse. En la misma condición de los que dicen paz y seguridad. Todo está tranquilo.
En México no hay guerra. Lo pongo entre muchas interrogaciones, ¿no? Hay algo más que eso, hay algo más que nosotros tenemos que ver. Y si no lo estamos viendo, estamos tan distraídos, estamos tan engañados como el mundo. Porque decía hace un momento que las personas no saben y no quieren saber porque tienen una actitud somnolienta, una actitud adormilada. Esto no es novedad en algún sentido. Algunas corrientes filosófico-políticas han reconocido que las masas, por eso son masas, están dormidas. Incluso es una premisa fundamental del marxismo, reconocer el adormecimiento, la inconsciencia de las masas. No solo lo decimos nosotros, pero el problema es a qué nos referimos realmente con despertar. Entonces, ¿por qué estamos somnolientos? ¿Qué provoca nuestro sueño? ¿Qué provoca nuestra distracción? Que nuestro deseo más importante no es Dios. Así de sencillo. Examínese a usted mismo. Yo no le voy a preguntar, ni le voy a señalar. Cada uno pregúntese, honestamente, en su introspección, ¿es Dios mi deseo más alto? ¿Es Dios mi anhelo principal, mi amor más importante? Si esto no es así, la consecuencia natural, inevitable, es que vamos a estar distraídos. Por supuesto, por todo aquello que no es Dios. Si Dios no está ocupando mi preocupación última, si Dios no es mi preocupación última, algo está ocupando su lugar. Y la consecuencia es que yo no podré comprender los tiempos, no voy a poder comprender lo que pasa, lo que Dios quiere y lo que sucede en el mundo, y no podré descubrir las estrategias de Satanás. Ignorar las estrategias del enemigo nos hace vulnerables a él. ¿No dice el texto, porque no ignoramos sus maquinaciones? El problema es que tendríamos que decir, pues sí, ignoramos sus maquinaciones, pero no deberíamos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando Dios no está siendo nuestro anhelo principal. El verso 4, que se une a esta idea de que la distracción nos pone tan vulnerables, lo uno con la segunda parte del 3. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estar distraídos no nos evita los problemas. No me hables de problemas, mejor vamos a ver una película que nos distraiga. ¿No? A veces esa es la actitud. Oye, es que algún día vamos a morir. No hables de eso. Dejar de hablar que nos vamos a morir no significa que entonces no nos vamos a morir. Distraídos, entonces vienen los dolores, la tribulación, la aflicción, de una manera inesperada. El símil aquí es la mujer que está en trabajo de parto. Porque tal vez la mujer está esperando al niño, ya más o menos calcula la fecha, pero un día, o más terrible, una noche, como a las 3 de la mañana, empiezan los dolores, ¿no? Eso es repentino, tan repentino que despierta al esposo. Oye, ya empezaron los dolores. Ay, no, espérate tantito, ¿no? Y no esperan los dolores.
porque cada vez son más frecuentes y más agudos. Y no es la única ocasión que la Biblia compara las tribulaciones muy intensas con los dolores de parto, porque seguramente, obviamente yo no lo sé, deben ser muy fuertes, ¿no? ¿Qué opinan las mujeres? ¿Son muy fuertes? Entonces, si estamos distraídos, cuando menos esperemos, nos van a llegar dolores terribles, pero inevitables, ¿eh? ¿Qué puede hacer la mujer cuando ya empezaron los dolores de parto? Ya no hay manera de detener eso. Por eso el verso 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El pasaje no es de fácil interpretación. Pablo está jugando con dos sentidos de la palabra noche, día, dormir, velar, estar sobrio, etc. Si Jesús viene como ladrón en la noche, ahí la noche, la figura de la noche no significa más que inesperado. Pero en este verso 4, la figura de la noche significa precisamente ahora la actitud del que no espera, la actitud del dormido, del distraído. Actitud en la que el cristiano no debería de estar, porque dice: pero ustedes, hermanos, no deberían estar dormidos, ¿no? Ustedes, hermanos, no están en tinieblas, aunque la noche es oscuridad. Si ahora nos referimos con nuestra metáfora de las tinieblas a la oscuridad del pecado, del que no conoce a Dios, de la ignorancia, el cristiano, dice Pablo, no está en tinieblas. Yo no sé si Pablo era un poco optimista, ¿no? A lo mejor yo diría, no deberíamos estar en tinieblas. Bueno, vayamos con lo que dice la Biblia. Ustedes no están en tinieblas. Ustedes no están dominados por la imposibilidad de ver. No están dominados por el peso de la noche que nos obliga a dormir. ¿Por qué no? Porque nosotros hemos conocido a Cristo. Porque nosotros anhelamos el amanecer. Nosotros anhelamos la mañana. ¿Se acuerda que luego cantamos un salmo? A ver si a la hora de la ofrenda lo cantamos. ¿Cómo dice el salmo? Más que el centinela a la mañana. ¿Sí se acuerda? Así anhelamos la mañana, es decir, el retorno de Cristo. Si usted ha estado en una noche muy difícil, sufriendo, o con mucho frío, o con mucho peligro, o perdido, usted lo que anhela es que ya amanezca. Y lo anhela casi contando los minutos, los segundos, porque ya quiere que amanezca. Nosotros amamos, anhelamos y pedimos el regreso de Cristo. Pedimos que Él ya venga, ¿no? El cristiano que ama a Cristo está contando los días para que Cristo venga. Yo sé que si usted se analiza y dice, bueno, es que yo no exactamente cuento los días, yo más bien espero que no venga muy pronto porque yo no ando tan bien. No, deberíamos anhelar ese regreso de Cristo. Y no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Digo que es difícil porque si no nos va a sorprender como ladrón, parecería significar que entonces nosotros íbamos a saber cuándo. No, no se refiere a eso. Se refiere a que en cualquier momento que sea que nosotros desconocemos, estamos listos. Para nosotros no es una sorpresa desagradable. Bueno, ni siquiera es una sorpresa, porque lo estamos esperando, ¿no? Entonces, para nosotros, el retorno de Cristo
aunque inesperado, no es un evento negativo, no es un evento que nos infunda temor. Por eso dice, para ustedes no es como un ladrón en ese sentido. Porque aunque es de noche, porque el mundo está en la hora más oscura de las tinieblas, ustedes no son de las tinieblas. ¿Se acuerdan del título de nuestra plática? ¿Cuál era? La armadura de los hijos de la luz. Nosotros somos los hijos de la luz. Estamos en la hora más oscura del mundo. En la parábola de las 10 vírgenes dice, y he aquí a la medianoche se oyó una voz. He aquí el esposo viene. He aquí el esposo viene. ¿A qué hora se oyó ese anuncio? A la medianoche. La hora más terrible, a la medianoche. Pero decía Jesús en su oración, registrada en Juan 17, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo y vivimos en medio de las tinieblas del mundo, pero nosotros no estamos en tinieblas. No somos de las tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz. ¿Cómo hacemos para que las densas tinieblas, esas tinieblas tan intensas que parecían que se puede tocar, cómo hacemos para que a nosotros no nos impidan ver? ¿Cómo hacemos? ¿Abrimos más los ojos? Como los gatos. Tenemos una lámpara, ¿o no? Tenemos una lámpara. La segunda carta de Pedro dice, la palabra profética más segura, y esa es la Biblia, no la palabra profética de los nuevos profetas, la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En consonancia con el conocidísimo Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Ustedes no están en tinieblas, ¿por qué? Porque tengo una lámpara, porque tengo aceite en la lámpara, que es el Espíritu Santo. Porque cuando se oye en esta terrible medianoche la voz, he aquí el esposo viene, yo lo espero. Y yo enciendo mi lámpara. Estoy en medio de las tinieblas, pero yo no estoy en tinieblas. Convivo y predico y amo a los hijos de las tinieblas, pero soy un hijo de la luz. Amo a los hijos de las tinieblas porque quiero que se salven. Quiero predicarles el Evangelio. Ciertamente no amo lo que hacen, no amo su tipo de vida que los está destruyendo, pero el Evangelio es amar al pecador, ¿no? No podemos olvidar eso. En este rollo de Qumran, en la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, los hijos de la luz no amaban a los hijos de las tinieblas. Se trataba, como dije, de una guerra donde los vamos a matar a todos. Nosotros no queremos eso. Nosotros los amamos porque Dios ama a cada persona. Seguimos adelante. En el verso 5 nos da el título de nuestra plática, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Vivo en la noche, estoy viviendo la noche, pero yo no soy de la noche, yo soy del día y por eso anhelo el día. ¿Qué significa ser hijos de la luz? En la Biblia, la palabra hijo en general significa seguidor
discípulo, que comparte la misma naturaleza. Así, por ejemplo, en los libros de los profetas primeros, como es el caso de el segundo libro de Reyes, se habla de los hijos de los profetas. ¿Qué eran los hijos de los profetas? No eran hijos biológicos. No era que el profeta tenía un hijo o dos hijos y decía, como yo soy profeta, ustedes van a ser profetas. El ministerio no se hereda. El ministerio no se hereda. No debería, iba a decir no hay, pero sí, luego sí hay. No debería haber nepotismo en la iglesia. Ay, pastor, sus palabras domingueras. ¿Qué es nepotismo? Pues que todos los cargos y funciones se le da a la familia, ¿no? El ministerio no se hereda. Ese sería un error garrafal. Hijos de los profetas quiere decir discípulos de los profetas, ¿no? Si algún día Dios llama a Samuel, que está aquí, mi hijo mayor, no es porque yo le vaya a heredar el ministerio, Yo no estoy diciendo ahora, hermanos, después de mí sigue Samuel. No. Si Dios lo llama a él, de manera independiente, él tendrá un ministerio. ¿Quiénes continuarán el trabajo en comunidad apostólica? Los que Dios levante. No necesariamente familiares, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿sí o no? Si en alguna familia 2 o 3 personas son ministros, que sea porque auténticamente Dios llamó a cada uno de ellos. No porque el que tenía más influencia fue colocando a los demás por factores humanos, carnales, de intereses. El llamamiento solo puede venir de Dios. ¿Sí? El llamamiento solo puede venir de Dios. Hijos de los profetas, discípulos de los profetas. ¿Qué significa en Proverbios hijo de la sabiduría? Persona sabia, nada más. Hijo de la sabiduría es persona sabia. Cuando Jesús le dice a los líderes judíos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ¿será que el diablo de veras fue y embarazó a la mamá de ellos? No, bueno, es que hay leyendas así, ¿no? Hasta hubo una película en los años 60, El bebé de Rosemary. ¿Será que el diablo va y embaraza? ¿O qué quiere decir? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Seguidores del diablo que actúan, que piensan, que hacen lo mismo que el diablo. Entonces, ¿qué quiere decir hijos de la luz e hijos del día? Que actuamos conforme a la palabra de Dios, que es la lámpara. Que actuamos conforme a la guía del Espíritu Santo, que es el aceite por el cual ilumina la lámpara. Que caminamos en comunión, sin nada que esconder. En la primera epístola de Juan dice, si tenemos comunión unos con otros, andamos en luz, y viceversa, si estamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y no hay ningunas tinieblas, ¿no? No andamos astutamente, no andamos escondiendo, no andamos engañando, caminamos conforme a la palabra de Dios. Somos hijos de la luz y somos hijos del día, dice el final del verso 5, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, verso 6, bueno, déjenme detener un poco más en el 5. Un cristiano, un teólogo,
filósofo, por cierto, del siglo VI, allá alrededor del año 523 después de Cristo, escribió un libro. Este hombre se llamó Boecio. Escribió un libro que se llamó, o se llama, La consolación por la filosofía. La consolación por la filosofía. Claro que para él, como para muchos de los padres de la Iglesia, la filosofía verdadera y más alta era el Evangelio. No es que tiraran a la basura las verdades que habían descubierto los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles o Parménides. Recuperaban esas verdades, cristianizaban esas verdades, pero la filosofía todavía llegaba a un nivel más luminoso y sublime, la verdadera filosofía, el Evangelio. En ese sentido, Boecio escribe este libro que se llamó La consolación por la filosofía. Cuando él estaba en la cárcel, él era un funcionario muy alto del Imperio Romano. Falsamente, y como sucede frecuentemente, por envidia lo acusaron de traición. Y allí en la cárcel se dedicó a escribir este libro, porque mientras él está sufriendo por la maldad, la calumnia, la mentira de sus enemigos, él se pregunta, ¿por qué hay mal en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? Tal vez a usted se lo han preguntado. Cuando quiere compartir el Evangelio, alguien le dice, no, mira, Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué hay guerras? Pobres, niños con cáncer. O tal vez usted mismo se lo ha preguntado. Si Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amor, Dios es santo, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué estoy tan enfermo? ¿Por qué tengo tantos problemas? Se lo ha preguntado, ¿no? Yo creo, sinceramente, no voy a pedir que levante la mano, pero seguro que se lo ha preguntado. Bueno, él se pregunta esto, que es el verdadero problema de la teodicea. Teodicea significa una reflexión sobre la justicia de Dios. ¿De qué manera podemos probar y de qué manera podemos comprender que Dios sí existe, por supuesto, sí es bueno, sí es amoroso y sin embargo existe el mal en el mundo? Conciliar estas dos cosas es el problema de la teodicea. No es un problema fácil. ¿Se acuerdan que Pablo discutió en Atenas con filósofos? ¿Sí se acuerdan? Hechos 17. Uno de esos grupos que discutió con Pablo eran los epicúreos. Entre otras cosas, los epicúreos decían, el mal en el mundo es prueba de que los dioses o no se meten en el mundo o son impotentes porque no pueden acabar con el mal, ¿no? O los dioses no existen, o los dioses son débiles e impotentes, o todavía podríamos decir, o son malos y por eso hay mal en el mundo. ¿Ven? Era un problema desde muchísimo tiempo antes. Sobre esto reflexiona Boecio y llega a una conclusión. El único bien verdadero no son las riquezas, no es el placer, no es la fama, no es el poder, todo eso que él había tenido. El único bien verdadero no es ese. El único bien verdadero es Dios. La única felicidad es Dios. El verdadero bien, el supremo bien,
La única felicidad verdadera es Dios mismo. Si somos hijos de las tinieblas, estamos poniendo la confianza en aquellas cosas pasajeras. Si somos hijos de la luz, somos hijos del día, es porque tenemos claro que solo la luz es nuestra felicidad. No comienza el Evangelio de Juan diciendo, Él era la luz de este mundo, Él era la vida, y la vida era la luz de este mundo. Y la luz vino a este mundo, y las tinieblas no pudieron vencerla, no pudieron encerrarla. ¿No habla así el primer capítulo de Juan? Bueno, ahora sí, el verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. También aquí hay un duplicado del sentido de la palabra dormir. Dormir como la muerte y dormir como la vida ajena a Dios. Está usando dos acepciones, ¿no? Ese Pablo era muy retórico. Está usando de manera compleja el vocabulario. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4, está unos versículos antes, dice que si alguno de nosotros ha dormido, cuando el Señor venga, será resucitado? Entonces, ahí el término dormir se refiere a la muerte. En este verso 6, el término dormir se refiere a la distracción, muchas gracias, se refiere a la distracción que dijimos hace rato, de estar con la mente en lo inmediato. Miren, para empezar, cuando dice no durmamos como los demás, cuando dormimos soñamos, ¿no? Cuando dormimos soñamos. Y a veces nuestros sueños parecen tan reales. No sé si en su propio sueño usted se ha llegado a preguntar si estaba soñando o realmente está pasando, ¿no? Sin embargo, al final de cuentas, el sueño no es real. El primer problema del que duerme en este sentido espiritual, ¿no? Dormir en el cuerpo es la muerte. Dormir espiritualmente es la distracción. El problema del que duerme en este sentido espiritual es que al final todo lo que sueña, todo lo que anhela, todo lo que persigue, desaparece. Desaparece porque no es real. ¿Han visto, cuando menos en películas, qué es un espejismo? Ese asunto de que ustedes van por el desierto acalorados, muriéndose de hambre, y allá ven un oasis, ven agua, ¿no? Y corren y llegan y es arena, ¿no? Así son los sueños. Los sueños desaparecen. El problema del que duerme, el que está distraído, es que persigue cosas que no existen. Está depositando su felicidad y por tanto sus metas y su preocupación última en algo que va a desaparecer. Así que no se vaya usted a comprar estos discursos, iba a decir baratos en contenido, pero caros los que cobran la entrada. Esos discursos de persigue tu sueño. No, mejor no persiga sueños. Incluso hay cristianos que es que Dios quiere que tengas sueños, quiere que tengas grandes sueños. ¿En qué versículo dice eso? Me perdí, por ahí me perdí. ¿Tiene su concordancia a la mano? ¿En qué versículo dice que Dios quiere que usted tenga grandes sueños?
Es un versículo apócrifo, pero ese sí es apócrifo, ¿eh? Es una interpolación ahí del diablo de plano. No, hermano, el verso que sigue, el 7, dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Este dormir espiritual es a su vez comparado con la naturaleza de la noche y con la naturaleza de la borrachera. Qué interesante juego de palabras está haciendo Pablo, ¿no? Bueno, si no se ha dormido, pero si ya se durmió, va a decir, sí, qué interesante. Dormir, noche, embriaguez, aquí nos están aludiendo a la misma actitud de la que voy a poner unos ejemplos. Quien sueña que su felicidad, fíjense cómo lo digo, quien sueña en todo el sentido de lo que acabo de decir, soñar, quien sueña que su felicidad es la droga, usted dirá, bueno, yo no, a lo mejor aquí nadie, pero es algo muy común. El porcentaje de la población que toma antidepresivos es mayor al 50%. Aquí el hermano Francisco es psicólogo, no sé si tenga un dato por ahí parecido, ¿verdad? ¿Cómo empezó esta plaga del fentanilo? Porque en Estados Unidos se empezó a recetar oxicodona, que en el lapso de 2 décadas había convertido en viciosos a miles o millones de norteamericanos. ¿Y por qué tomaba la gente el oxicodón? Pues porque tuve un día muy pesado, porque estoy nervioso, porque no puedo dormir, me tomo la pastillita y qué bien me siento. Nuestra paz tiene que venir de los tranquilizantes, de los somníferos, ¿Será que sí? A ver, ¿qué podría sustituir a la pastilla tranquilizante? Bueno, muchas cosas juntas, ¿no? Comer bien, dormir bien, confesar mis pecados, estar en paz con Dios, estar en paz con mis semejantes, ¿no? Y seguro trabajar fuerte, porque eso me va a dar una satisfacción. Es decir, actividades, actitudes que hacen que mis neurotransmisores de bienestar trabajen en mi cerebro. Porque lo que hace la pastillita es estimular esos neurotransmisores, pero al final empiezan a dejar de trabajar de manera natural y yo me envicio con la pastillita, ¿no? Entonces no estoy hablando solo del drogadicto, de la cocaína, de la heroína, del fentanilo y tantísimas otras cosas que hay. Pero sí, estoy hablando más en general. Pero también es triste y preocupante cómo nuestros niños, porque ya son niños, adolescentes, jóvenes, están siendo cada vez más arrastrados por estos consumos, legales o ilegales, ¿no? Porque el primer ejemplo que les di era una prescripción legal. Terrible. Esto está tan extendido que cualquiera de nosotros conoce un familiar o un vecino que ha caído en el problema, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿quiénes duermen? Los que dependen de cualquier sustancia. Aquí habla de embriaguez, ahí la sustancia es el alcohol, de cualquier sustancia que me brinde gratificación en mis problemas, mis dolores, mis recuerdos. ¿Sí? Ese está viviendo
como el que pertenece a la noche. El sexo mal usado. Si una característica de nuestra época es el sexo mal usado. Para empezar, el bombardeo constante de cientos de estímulos cotidianos de carácter sexualizado, que todos recibimos, los niños reciben. Toda la ideología mentirosa de una supuesta liberación, revolución sexual, como condición de la verdadera libertad. Solo que tú seas sexualmente libre, vas a ser libre en todo lo demás, dicen los ideólogos, ¿no? Acompañado de la idea, de ideas contradictorias, de que tú puedes ser del sexo que sea y del género que sea. Y contradictorias porque tú puedes ser del sexo que sea, pero hay que defender a las mujeres. ¿Y qué tal si las mujeres no quieren ser mujeres y otros hombres quieren ser mujeres? ¿No? Respaldado eso por las leyes que lo promueven y que sancionan al que no está de acuerdo. La práctica de relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas, la multiplicación de los embarazos infantiles y de adolescentes, acompañados por muchísimas consecuencias, porque igual el índice de suicidios en niños y adolescentes aumenta en la misma proporción. Estamos hablando de la música. La música es también una manera de emborracharse. Ah, caray, a ver, ¿cómo está eso? ¿Han visto que la gente todo el tiempo quiere estar oyendo música? El pecero, el vecino, el mercadito, a las 3 de la mañana, haciendo el quehacer, dejándose sordo con sus audífonos. ¿Qué música? Bueno, todo el mundo pone a Bach, a Händel, a Mozart. No, esta música que enerva, que intenta desfogar los nervios, la falta de paz, que intenta inducir una euforia. Por eso es una droga, funciona igualito que una droga. Y el mundo está verdaderamente invadido. No le quiero echar la culpa al diablo, pero luego los sábados por la noche los vecinitos ponen su música a todo volumen y yo digo, mañana es culto y uno no se puede dormir. Anoche me puse mis tapones, me fui a encerrar a otro lado y dije, ¿cómo es posible? Decía Milán Kundera en su novela La insoportable levedad del ser, que el mundo es como un gran campo de concentración, porque allá donde metían los nazis a los judíos, les ponían música a todo volumen como una forma de tortura. Pues ahora el mundo es un campo de concentración de la fealdad, donde la música fea suena a todas horas y en todas partes, ¿no? Eso es ser hijo de la noche. Si usted me está viendo raro es que le gusta el reggaetón. La supuesta construcción de identidad, ¿no? Es que, ¿quién soy yo? Me voy a hacer a mí mismo, yo quiero ser esto. Y en esa construcción de la identidad, al final lo único que pasa es que nos dejamos arrastrar por las modas. Voy a mencionar los tatuajes. Ya algunos ya se están arreglando ahí la manga. Si usted ya se tatuó, no lo estoy condenando. Pídale perdón a Dios nada más. Pero la pregunta es,
Porque algunos jóvenes cristianos dicen, bueno, ¿y es bueno? ¿Es válido? ¿Qué tiene de malo? Mi pregunta es, ¿por qué quieres hacer lo que todo el mundo está haciendo? Esa es la primera pregunta. Si tú no eres un hijo de las tinieblas, sino de la luz, ¿por qué quieres repetir exactamente las mismas conductas de todo el mundo? ¿Por qué? ¿En qué glorificas a Dios o al templo del Espíritu Santo con eso? Cuando yo veo a algunos jóvenes, sobre todo jóvenes, tatuados de los brazos, de las manos, de la cara, del cuello, ya no hay dónde ponerles otro tatuaje. ¿Qué están buscando ellos? Ser diferentes, ser alguien, significarse por alguna diferencia, pero no lo logran, porque están haciendo actividades en el ámbito del accidente, no de la sustancia de la cosa. Aquello que hacemos en el accidente no cambia nuestra sustancia. ¿Qué es eso del accidente? Que atropellaron a un señor aquí en la esquina. No, el accidente es aquello que no pertenece a la esencia de la cosa. A ver, usted en esencia es un ser humano, ¿sí o no? Y usted va a ser un ser humano a la imagen de Cristo conforme vaya siendo transformado en lo más íntimo de su ser. Lo externo es accidental. Si usted es chaparrito o alto, es un accidente porque eso no es parte de su esencia. Usted podría ser más chaparro o más alto de lo que es y seguiría siendo usted. Podría ser más gordito o más flaquito, más moreno o más blanco, y eso no afecta. Usted podría seguir siendo mexicano o haber sido francés o totonaca, pero eso no tiene la menor importancia, ni siquiera ser hombre y ser mujer, sino la esencia de lo que somos. Así que cuando en búsqueda de nuestra identidad estamos cambiando lo de afuera, efectivamente no tenemos idea ni de quién somos, No tenemos la menor idea. Cuando yo veo jovencitas tatuadas, me da mucha tristeza por ellas, me da mucha pena. Digo, pobrecita, ¿cómo echó a perder así su cuerpo? ¿No? Estamos buscando esa supuesta construcción de identidad porque toda la filosofía contemporánea, posmoderna, ha dicho que no tenemos identidad. La verdad es que no puede haber existencia sin identidad. Ese es el punto central que no se puede desconocer. ¿Qué otra cosa nos emborracha? Acuérdense que el borracho perdió conciencia, ¿no? El borracho perdió responsabilidad moral. El borracho no percibe igual lo que pasa a su alrededor. Esto de la música, ¿por qué el borracho la necesita a todo volumen? Porque perdió sentidos, ¿no? ¿Qué más implica ser de la noche? ¿Qué otras cosas muestran que alguien vive en la embriaguez? Por cierto, entre los griegos había un dios de la embriaguez y por tanto del desorden y del desorden sexual. Se llamaba Dionisios. Y Federico Nietzsche, este filósofo anticristiano, se llamaba a sí mismo profeta de Dionisios. ¿Sí ven por dónde va la cosa? Bueno, el anhelo de riqueza, otra forma de embriagarse, de distraerse, de que Dios no sea mi preocupación fundamental, es el anhelo de riqueza. Difícil de reconocer, pero es más fácil si nos preguntamos, bueno, ¿quién quisiera ganar un poquito más? Ah, pues todos, ¿verdad? ¿Quién quisiera un carro un poquito mejor? Pues todos, ¿no? O sea que en el fondo todos tenemos algún anhelo de riqueza. ¿Quién no quisiera que el banco le dé un poquito más de intereses? ¿Verdad?
claro. Eso en principio no tiene nada de malo. Lo que hay que descubrir es si no hay en nosotros una raíz. ¿Cómo? En el consumismo desmedido. Todos tenemos que consumir, porque hace rato dijimos que todos vendemos y compramos. Pero el consumismo desmedido es que yo no encuentro satisfacción si no estoy adquiriendo, si no estoy comprando, y de preferencia buenas cosas y cosas de moda y cosas mejores que las que tiene mi vecino. ¿Han visto a veces a los familiares que tienen tiempo de no verse? Y cuando se empiezan a platicar solo se están presumiendo, ¿no? No, es que yo andaba por allá, por Suiza. No, pues yo fui a Japón, ¿no? No, mi hijo es doctor, no, pues mi hijo es postdoctor. ¿Y cuánto tienes? ¿Y qué carro traes? ¿No? O sea, ese anhelo de riquezas, de consumo, es otro vicio. A lo mejor usted dice, yo no tengo el vicio de emborracharme. No, pero cuando se siente triste tiene el vicio de irse a comprar cosas, ¿no? De dar el tarjetazo allá en la tienda. ¿Y eso para qué sirve? No sé, pero estaba en oferta, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? La distracción. Caray. Divertirse, distraerse es lo de hoy. Si algo está buscando toda la gente, si algo están buscando los jóvenes, es distraerse, divertirse, ¿no? Hasta la publicidad anuncia productos, eventos públicos que ofrecen diversión. Modas, estar a la moda. Hay gente preocupada realmente. ¿Cuáles son los bolsos de moda, los zapatos de moda? Bueno, hasta la corbata de moda, ¿no? A lo mejor alguien dice, pastor, esa corbata ya ni está de moda. No tengo la menor idea, pero no es algo que deba de importarnos. Tener el último celular, los últimos tenis, el peinado a la moda. No, hermano. La moda significa lo que es hoy y por tanto es pasajero. La moda es superficial. Muchísimo de la moda está impuesto por hombres que no son hombres, que no se comportan como hombres. ¿Ha visto que las modelos son masculinizadas? Unos popotitos. Esa no es una mujer en el modelo clásico de una mujer. ¿Quién impuso una moda de que la belleza femenina es parecerse a un hombre? Pues los hombres que no se portan como hombres. ¿Por qué seguimos las modas de gente que no conoce a Dios? Que a través de la moda quiere inducirnos a la superficialidad, a la presunción y a la perversión moral. ¿Por qué la seguimos? ¿No? Las fiestas, dentro de la diversión, las fiestas y las redes sociales. Creo que aquí nos pega a todos, eso de las redes sociales. Raro es el que no tiene Facebook, Instagram, TikTok y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se dedica usted a estar viéndolo? Si ha visto estudios, reportajes de estudios, de que ese vicio por los videos cortos va deteriorando nuestro cerebro, nuestra capacidad de concentración, de atención. Si usted quisiera una predicación de 2 minutos, a lo mejor por eso luego no vienen. No, el pastor predica 1 hora. Yo aguanto 2 minutos y después ya no sé qué está diciendo. Y preocupados, ¿no? Por tomarle foto a todo.
¿En qué restaurante estoy? ¿Cómo me peiné? Y queremos que todo el mundo sepa. Y a una persona le está dando un ataque ahí en la esquina y en vez de ayudarlo, lo grabamos. O sea, las redes son importantísimos. Queremos que nos den me gusta, hacemos lo que sea por me gusta, que no sirve para nada, por cierto, Unos amigos que no existen, le llamaban a esto la modernidad líquida, ¿no? Las fiestas, los conciertos, entre comillas, conciertos. Cuando yo veo ahí que el Estadio Azteca, que el Auditorio Nacional, que aquí, que allá, se llena de miles de gentes con boletos que cuestan, esto de las carreras de carros que fue hace poco, ¿no? Cada boleto, ¿cuánto costaba? Miles de pesos. Del Super Bowl que hablamos, miles de pesos. ¿Cuántos tienen sus boletos para el Mundial ya? Señor los reprenda. Ah, sí. Miles de pesos, ¿no? Para ir a los nuevos templos, que son los estadios, los salones de fiestas, los auditorios, son los nuevos templos donde se adora a los nuevos ídolos. La gente de la noche, la gente embriagada, ¿no? La política, el poder, aún cristianos, ministros, pastores, que al final uno los ve comprometidos con partidos políticos y buscando ser diputados o senadores, prefiriendo eso que ser pastores. Eso es otra vez dormirse. Un pastor que quiere ser senador y que está participando en el partido, ¿ya saben cuál? ¿Saben cuál? Pónganle que ustedes quieran. Es un pastor dormido. Pastor dormido. El que anhela el poder. El cristiano que tiene su filiación, sus simpatías antes con su partido, con su político de preferencia, que con Cristo y con la iglesia, es un cristiano dormido. También nos distrae las filosofías falsas y anticristianas. Prácticamente el 99% de las filosofías contemporáneas niega la existencia de la verdad. La filosofía nació como un amor por la sabiduría, una búsqueda por la verdad. Hoy las corrientes se preocupan por demostrar que no hay ninguna verdad que encontrar y que no hay ningún bien que debamos obedecer. Son filosofías anticristianas y dominan al mundo. El problema es que influyen a nuestros jóvenes, porque se dan en las escuelas. Influyen a cristianos, influyen a teólogos. Con eso les digo todo. A teólogos. A ver, entonces pregúntese, si hermanos supuestamente estudiosos, preparados, ministros, terminaron haciendo teología feminista, teología queer, teología de la liberación, ¿está o no peligrosa la cosa? Puede desviar a cualquiera, ¿no? ¿No decía Jesús que engañaría, si fuera posible, a los escogidos? Entonces nos toca velar, nos toca estar muy sobrios. El culto al cuerpo es otra manera de estar dormido. A ver, no digo que no cuide su cuerpo. Acuérdese que en las iglesias dualistas, donde el alma es lo importante y el cuerpo es pecaminoso, se descuida el cuerpo. Y ahí están los hermanos pretendiendo ser muy consagrados, pero todos enfermos, descuidados, las hermanas muy espirituales, pero muy greñudas, ¿no? Perdón la expresión, porque descuidamos el cuerpo. Pero el otro extremo es brindar un culto al cuerpo.
¿Cómo es brindar un culto al cuerpo? No salgo del gimnasio y de tomar todo lo que puedo para estar. Se nota, ¿verdad? ¿No se nota? Pero no solo eso del gimnasio, de la construcción de músculos, sino de las operaciones para embellecerse, ¿no? Que yo quiero otra nariz, que yo quiero que me blanqueen la piel, que yo quiero que me injerten pelo. Por ahí hay un apóstol que ya se injertó pelo, ¿no? Yo quiero que me operen la pancita porque ya quiero estar bien esbelto. Ay, pastor, qué exagerado, ¿no? ¿No estará siendo usted legalista? ¿Por qué le ponemos tanta importancia? Miren, a veces hasta resulta contraproducente. Yo quería estar tan sano que me puse unos sueros vitaminados y ya me andaba muriendo. ¿No es contraproducente? ¿Cuántos miles de pesos me gasto en unas cremas que me van a quitar las arrugas y por más que me veo en el espejo, no se quitan las arrugas? Cada día tengo otra, ¿no? Este culto a la diversión, al placer, es también unido al culto al cuerpo, a la belleza. Y de las redes sociales, porque sí, todo el mundo sube fotos, pero fotos arregladas, con un Photoshop que ya ni se reconocen. ¿A poco es la hermana fulanita? No, pues no. Claro que no. Es un fraude. En fin, casi ya baste de ejemplos, ¿no? De todo lo que es la búsqueda de la satisfacción, pero no puesta en Dios. Una satisfacción que no depende de Dios. Cualquier cosa en la que yo busco satisfacción, en la que yo busco fortaleza, gratificación, dejando de lado a Dios, es estar dormido, es estar embriagado. Y como dijimos, estar embriagado es una euforia temporal. Sí, me siento eufórico, pero solo un rato. Aquel placer que me dio esa situación se esfumó. Perdí conciencia clara y moralmente fui irresponsable. Me debilité moralmente y tomé decisiones equivocadas. Eso pasa en la embriaguez. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Voy a la mitad. Pero lo dejaremos para el próximo domingo. Entonces solo nos quedamos en el verso 3. La gente vive pensando que todo está tranquilo o que la vida continúa normal. No, Cristo no va a venir, mira. Todo va a seguir igual como está hasta ahora. De repente va a venir la destrucción. No solo del día del Señor, sino incluso la destrucción de las tribulaciones individuales. Yo me distraje en toda esta embriaguez. Un día me llegó la tribulación y yo no tuve manera de enfrentarla, ¿no? Porque solo vivía en la distracción. Por tanto, nosotros no somos hijos de la noche, no somos hijos de las tinieblas, somos del día, somos hijos de la luz. Y como vimos el domingo pasado, tenemos una coraza y un yelmo, de los que ya no vamos a hablar porque si no me sigo. Pregúntese, ¿en qué cosas estoy dormido? ¿En qué aspectos de mi vida estoy todavía medio embriagado, distraído? ¿Cómo necesito que Dios sea mi anhelo más grande para tener visión profética y así comprender los tiempos
de lo que Dios quiere, de lo que Dios está haciendo, de cuál es su voluntad, pero también para comprender mejor cuál es la situación del mundo, cuáles son las artimañas de Satanás, en qué están esos engaños de las filosofías y de todas las cosas que mencionamos. Si alguno de ustedes sintió que tal vez de lo enumerado algo nos queda, nos afecta, no es en afán de señalarlo, de hecho yo no lo sé, pero sí en afán de que usted diga, bueno, vamos dejando eso, vamos a reafirmar nuestra intención, nuestra conciencia, nuestro anhelo, para que, como decía Boecio en su libro sobre la consolación, estando ahí en la cárcel, la verdadera felicidad es Dios. Amén.